En el día de hoy vamos a desarrollar en nuestra clase operaciones con vectores. Es importante recordar que un vector es una cantidad física que para definirse completamente necesitamos de una magnitud, o sea, el tamaño del vector, y además de una dirección específica con su respectiva unidad de acuerdo a la cantidad física que esté representando. A diferencia de los escalares, que son cantidades físicas que quedan completamente definidas por un número y en algunos casos con una unidad de medida, como ya lo hemos anotado. Ahora, en el día de hoy vamos a desarrollar el producto de vectores de dos maneras. Una es el llamado producto punto o escalar, y la segunda forma de multiplicar vectores es utilizando el producto vectorial o producto cruz. Ahora, geométricamente, el producto punto o escalar representa realmente la proyección de un vector sobre otro. Y si nosotros consideramos dos vectores, como muestra la figura, donde el vector A está orientado sobre toda la horizontal con esta línea de color rojo, y el vector B, fíjense ustedes que los hemos ubicado respectivamente en dos puntos o en un punto de partida exactamente igual. Ese vector B forma un cierto ángulo que vamos a llamar phi con la horizontal. En este caso, el vector A está orientado exactamente sobre la horizontal. Ahora, cuando nosotros hemos ubicado, por lo menos visualmente, gráficamente, los vectores A y B, los hemos ubicado con relación al mismo punto de partida, es decir, hemos ubicado cola con cola de los dos vectores. Al hacer la proyección de uno sobre otro, en realidad lo que tenemos es que la parte de B que se proyecta sobre A es exactamente esta que está anotada aquí como B coseno de phi. Y fíjense que se forma un pequeño triángulo rectángulo donde esa parte de ese triángulo rectángulo formado entre el vector B y su proyección sobre A realmente representará el cateto adyacente de ese pequeño triángulo rectángulo. De esta forma, el producto punto entre A y B se puede calcular matemáticamente como AB por coseno de phi. En este caso, tener presente que al multiplicar los vectores utilizando el producto escalar, en realidad lo que multiplicamos son sus magnitudes por el coseno del ángulo que los vectores formen entre sí. Eso representará realmente el producto punto entre A y B. Ahora, el producto punto también es una cantidad que cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación. Eso quiere decir que si proyectamos al vector B sobre el vector A, fíjense ustedes que formaremos realmente un pequeño triángulo rectángulo. En este caso, toda la parte del vector A representará la hipotenusa de ese triángulo y A coseno de phi representará realmente el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo que ven acá en la figura. El producto de B por A realmente me dará AB coseno de phi, es decir, el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente. En términos generales se puede decir que el producto punto entre dos vectores se puede calcular matemáticamente como AB coseno de phi. Recuerden que A en este caso representa la magnitud del vector A y B representa la magnitud del vector B y phi representará el ángulo que formen los dos vectores entre sí. Esa es la definición del producto punto o escalar. Fíjense que aquí está escrita la magnitud de los vectores en otra manera, de acuerdo con los autores que ustedes pueden trabajar. La notación que generalmente yo voy a utilizar es que cuando A y B no tengan flechas en su parte superior, lo que estamos indicando es que es la magnitud de cada uno de esos vectores. Continuemos. Vamos a analizar qué pasa con el resultado que se obtiene al hacer el producto o al efectuar el producto punto entre dos vectores. Lo primero que debemos tener presente es que se pueden presentar tres situaciones. Una, que el producto punto me dé positivo. Dos, que el producto punto me dé negativo. Tres, que el producto punto me dé cero o nulo. Ahora, ¿cuándo realmente el producto punto entre dos vectores me da positivo? Siempre que los vectores A y B formen un ángulo que sea igual a 0 o
menor de 90 grados. En ese caso, el producto punto me va a dar mayor que 0. Entonces, eso significa que el producto punto será positivo. Ahora, ¿por qué realmente me da positivo? Básicamente porque las magnitudes de A y B siempre son positivas, son un número. Y el coseno del ángulo que está comprendido entre 0 y 90 grados siempre es positivo, así que el resultado obviamente es positivo. Ahora, segunda situación, si el vector A forma un ángulo que está entre 90 y 180 grados, entre 90 y 180 grados, en ese caso el coseno del ángulo va a ser negativo. Por lo tanto, el producto punto realmente me va a dar negativo en ese caso. Ahora, si el vector A y el vector B forman un ángulo de 90 grados entre sí, es decir, que son mutuamente perpendiculares, el coseno de 90 me vale 0. Por tanto, el producto punto entre esos dos vectores va a ser igual a 0. Todas esas cosas se pueden corroborar utilizando la expresión esta. Fíjense ustedes que aquí tenemos A punto B es igual a AB coseno de phi. La magnitud de A y B siempre son positivas. Es decir, que este producto va a depender, el hecho de que nos dé negativo, positivo o 0 va a depender exclusivamente del valor del coseno de phi. Y ya indiqué en cada uno de los tres casos qué pasa con la función coseno cuando el ángulo está entre 0 y 90, cuando el ángulo está entre 90 y 180 y cuando el ángulo es de exactamente 90 grados. También se puede hacer el cálculo del producto punto utilizando las componentes rectangulares. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la representación del plano cartesiano, establecimos realmente que para indicar la dirección de cada uno de los ejes coordinados en el plano cartesiano utilizamos vectores unitarios I, J y K respectivamente para indicar eje X, eje Y y eje Z respectivamente. Ahora, si nosotros tenemos presente eso, entonces en ese orden, en el eje, la dirección del eje X la vamos a representar con el vector unitario Y. Fíjense ustedes que aquí el número 1 lo que está indicando realmente es que este es un vector unitario y la magnitud de ese vector es 1. La dirección del eje Y está representada por el vector unitario J y la magnitud también es igual a 1. Y la dirección del eje Z está representada por el vector unitario K, cuya magnitud también es 1. Este 0 lo que indica realmente es que este sistema coordenado, esta tríada coordenada, tiene su origen en 0, 0. Ahora, al efectuar el producto punto entre dos vectores, lo que vamos a utilizar es la definición de producto punto. Recuerden que A punto B es igual a AB coseno de phi. Si efectúo el producto I punto J, J punto J y K punto K son vectores unitarios iguales, la magnitud del vector ya indicamos que es 1. La magnitud de I es 1, entonces me quedaría 1 por coseno de el ángulo que formen dos vectores unitarios iguales es de 0 grados. Así que el producto punto entre vectores unitarios iguales me va a dar 1 como resultado. Y si hago el producto punto de vectores unitarios cruzados, el ángulo que forman ellos entre sí será de 90 grados. Y como indicamos anteriormente, si los vectores son mutuamente perpendiculares, el producto punto entre ellos me va a dar igual a 0. Ahora, si los vectores A y B están escritos en términos de sus componentes rectangulares, pongamos en el plano cartesiano, entonces el vector A tendrá componentes en X, en Y y en Z respectivamente. El vector B tendrá componentes en X, en Y y en Z respectivamente. Si calculamos el producto punto entre ellos, en realidad lo que tenemos que hacer es un producto que se llama componente a componente, es decir, X con X, Y con y Z con Z. Al efectuar ese producto entre componente a componente, lo que vamos a tener es que I punto I me vale 1. Ahora, ¿por qué no hacemos los términos cruzados? Porque los términos cruzados me darían 0. Entonces, AX por BX más AY por BY más AZ por BZ sería el resultado. Eso cuando efectuamos el producto punto entre dos vectores utilizando el método de coordenadas componentes, coordenadas rectangulares. Ahora, para el producto cruz
o producto vectorial, debemos tener presente que el producto cruzo vectorial entre dos vectores da como resultado un nuevo vector. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos vectores A y B que forman un cierto ángulo entre ellos, bueno, para efectuar el producto punto, el producto cruz entre ellos, podemos utilizar varias técnicas o métodos. Básicamente a mí me gusta más el método de componentes rectangulares, pero se puede utilizar reglas. La regla de la mano derecha, la regla del tornillo o la regla del destrogiro. En ese caso, fíjense ustedes que si nosotros vamos a calcular el producto cruz entre dos vectores utilizando la regla de la mano derecha, lo que se hace básicamente es que se ubican los cuatro dedos principales a lo largo de la dirección que indique el vector A y cerramos esos dedos hacia la dirección del vector B, como muestra la figura. En ese caso, vamos a tener que un nuevo vector que está indicado por la dirección de nuestro dedo pulgar. Esa es utilizando la regla de la mano derecha. O, fíjense ustedes que ahora el producto A cruz B me hace que el dedo pulgar apunte hacia arriba, y si hago el producto de B cruz A, el dedo pulgar apuntará hacia abajo. Esto lo que quiere decir es que el producto cruz entre dos vectores es anticonmutativo. Entonces A cruz B va a ser igual a menos B cruz A. La magnitud de ese nuevo vector, resultado de la multiplicación de A cruz B, va a ser un vector C que tiene de magnitud AB seno de phi. Esta será la forma como podemos calcular la magnitud del nuevo vector fruto del producto cruz entre A y B, respectivamente. ¿Cómo se calcula el producto cruz utilizando el modelo de componentes rectangulares, por ejemplo? O el método de las componentes en general. Es importante tener presente que cuando vayamos a efectuar el producto cruz entre dos vectores, debemos tener en cuenta primero en qué tipo de coordenadas están expresados los vectores. Segundo, dependiendo del sistema de coordenadas, pues los vectores unitarios también representarán cada una de esas direcciones de esos ejes coordenados. Recuerden que pueden ser coordenadas cartesianas, que es el más utilizado, coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, coordenadas elípticas. Entonces, en ese sistema de coordenadas tenemos unos vectores unitarios específicamente que describen cada una de las direcciones que tendrá eventualmente el vector. Lo otro es que el producto cruz se puede calcular utilizando las componentes del vector de la siguiente manera. Primero, si nosotros vamos a trabajar en coordenadas cartesianas, recordemos que en ese orden de ideas, el plano cartesiano, la dirección de cada uno de los ejes se representa por los vectores unitarios I, J y K respectivamente. Si vamos a efectuar el producto cruz entre vectores unitarios, en el caso de las coordenadas cartesianas, esos vectores permutan cíclicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos I, J y K respectivamente, si nosotros efectuamos el producto cruz de I con J, como muestra aquí la figura, vamos a tener de resultado K. Miren ustedes que esta permutación conduce a K. Si nosotros hacemos el producto punto de J con K, esto va a resultar en una permutación hacia I. Y si hacemos el producto cruz de K con I, vamos a tener el resultado J. Miren ustedes, esta es una herramienta didáctica que es muy útil a la hora de hacer cálculos de producto cruz entre vectores unitarios. Ese es el sistema derecho, pero también se puede utilizar un sistema de coordenadas izquierdo, como muestra aquí la figura. Generalmente yo este sistema no lo utilizo, yo utilizo más el sistema derecho, pero el resultado al final nos va a dar lo mismo. Ahora, recordemos que la magnitud del resultado de multiplicar dos vectores A y B utilizando el producto cruz me da un nuevo vector C que tiene de magnitudes AB seno de phi, donde phi es el ángulo que forman los vectores A y B respectivamente.
Si nosotros efectuamos el producto cruz entre dos vectores que sean iguales, entonces vamos a notar que el producto cruz entre ellos me va a dar igual a 0. La razón por la cual da 0 es porque ese nuevo vector, la magnitud de ese nuevo vector depende del seno del ángulo que forman los dos vectores entre sí, y seno de 0 es 0, por tanto el nuevo vector tendrá una magnitud igual a 0 o nula. Entonces eso va a ser muy importante a la hora de hacer un producto cruz, utilizando una relación aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, por ejemplo. Entonces, también tengamos en presente que el producto cruz de vectores es anticonmutativo, de tal manera que IJ es igual a K, J cruz I es igual a menos K. J cruz K es igual a I, K cruz J es igual a menos I, como les estoy mostrando en estos resultados. Ahora, hagamos una expresión general para el cálculo de el producto cruz entre dos vectores utilizando componentes rectangulares, por ejemplo. Digamos que los vectores A y B están expresados en términos de sus componentes rectangulares I, J y K respectivamente, tanto A como B. Ahora, debemos tener presente que los términos iguales me van a dar 0. Lo único que voy a poder calcular realmente son los términos cruzados. Entonces, aplico la propiedad distributiva, entonces este vector va a multiplicar a esta, va a multiplicar a esta segunda y va a multiplicar a esta tercera, de tal manera que podemos efectuar el producto cruz entre ellos aplicando la propiedad distributiva, lo que nos lleva a algo como lo que está mostrado aquí. AX en dirección Y, cruz BX en dirección Y. Yo lo voy a anotar aquí a pesar de que ya yo sé que este me va a dar 0 porque Y cruz Y me va a dar 0. Entonces, pero aquí podemos agrupar y utilizamos el hecho de que I cruz J me da K, I cruz K me da menos J, J cruz I me da menos K, y así sucesivamente. Utilizamos toda esa expresión y agrupamos los que tienen I con los que tengan I, los que tienen J con los que tienen J, y así con K. Entonces el producto cruz finalmente me va a dar esto. Recuerden que ustedes deben hacer las operaciones y los resultados y al final van a obtener esta expresión que les he mostrado aquí de manera simplificada. En ese orden de ideas, las componentes del nuevo vector C en cada uno de sus componentes rectangulares será respectivamente Cx será AYZ BZ menos AZ BY, que será esta primera componente, componente en X, componente en Y y componente en Z respectivamente, como los escribo acá. Ese será el nuevo vector C, fruto del producto cruz entre A y B. Si nosotros, fíjense ustedes, tenemos dos vectores escritos en términos de sus componentes cartesianas, como está aquí, vamos a efectuar el producto cruz entre ellos utilizando matrices. Para ello vamos a utilizar la matriz de cofactores que ustedes ven en álgebra lineal. Si ustedes recuerdan, escribir esto en forma de determinantes básicamente implica que vamos a escribir A cruz B y formamos un determinante. En ese determinante vamos a tener en la primera fila, vamos a escribir los vectores unitarios I, J y K respectivamente, y debajo de esos vectores unitarios vamos a escribir las componentes sobre cada una de ellas, de esta manera, miren. La matriz de cofactores realmente se calcula como I J, I representa la iésima fila y J la jésima columna. El primer cofactor sería este, miren, eliminamos la primera columna y la primera fila y me queda este determinante, entonces lo calculo AYBZ menos AZBY. El primer cofactor es 1, 1 me da 2, el menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, quiere decir que el primer cofactor es positivo. Y así voy calculando cada uno de estos cofactores, miren, eliminando la primera fila con la primera columna, ese me daría el primer cofactor. Después, la primera fila con la segunda columna, ese me daría el siguiente cofactor, que sería este, miren. Y después, la primera fila con la tercera columna, ese me daría el tercer cofactor. Y los cofactores, bueno, ustedes pueden decir, bueno, pero si el cofactor aquí es negativo, porque aquí aparece positivo, básicamente porque yo invertí estos signos aquí, ¿no? Eso se los dejo de tarea para que ustedes los verifiquen.
Muchas gracias por la atención dispensada y hasta una próxima clase virtual. Que tengan un excelente día.